Sean bienvenidos a la Casa de Locos, el canal de la terapia. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Nancy y soy neurótica. Adelante, Nancy. Adelante, Nancy. El tema ahorita me dice el paino, ¿no? Que de resentimientos, y yo recuerdo la primera vez que llego para pasar a una tribuna y me decía el paino, súbete y tienes que dar tu testimonio. No, Leo, ¿cómo que si no estoy preparada? O sea, ¿preparada a qué, no? Si la vida que hemos tenido, pues alguien nos la ha preparado, ¿no? A veces nosotros la hemos elegido, a veces es situación del destino, no sabemos, ¿no? Este tema de resentimientos, pues creo que es de los más importantes, ¿no? De los que a veces terminan con nosotros como personas, porque yo llego a un grupo de alcohólicos anónimos, o más que nada a una hacienda, precisamente por eso, ¿no? Por resentimientos, porque tenía yo muchas cosas que yo decía que no me dolían, que no me importaban, pero pues a final de cuentas pues las tenía uno guardadas, ¿no? Cuando en la hacienda pasan y toda la gente empieza a pasar en esa pasarela y te empieza a tratar ese asunto de resentimientos, pues vienen a tu memoria muchas cosas, ¿no? Y hace unos días yo platicaba con mis hermanas, y la verdad sí suena fuerte, ¿no? Pero es la realidad y tengo que aceptarla, ¿no? Yo escuchaba o he escuchado a lo largo de estar en un grupo de alcohólicos anónimos que muchos decimos, o muchos dicen que están resentidos porque a lo mejor les hizo falta el cariño de mamá, ¿no? Que yo me he dado cuenta en algunos lados que hemos ido, cuando yo conozco un anexo, era mucha más que nada mi curiosidad, por yo saber qué pasaba en un anexo, ¿no? Y le digo al paino, Poncho, yo quiero ir y que voy, y cuando voy que no aguanto, ¿no? Que me pongo a chillar y de ahí ya no pude porque fue algo para mí muy traumático, ver a todos esos jóvenes que se encuentran en un anexo, chicos incluso de 13, 14 años, ¿no? Y dices, o sea, ¿por qué están aquí? Y te pones a analizar esa parte, porque yo tengo 2 hijos, ¿no? Que gracias a Dios, pues mis hijos no he tenido yo esa situación de alcoholismo o de drogadicción en ellos, ¿no? Pero te pones a ver que esos muchachos que están en un anexo, están ahí por culpa de nosotros los padres, por culpa de nosotros que no hemos sabido encaminarlos, o porque hacemos chingaderas y que se dan cuenta ellos qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? Y nosotros pensamos que no se dan cuenta, que no ven, que están chiquitos, pero no, o sea, los hijos son muy listos y los hijos se dan cuenta de todo. Entonces, cuando ven que no hay mamá, que no hay papá, en donde se puedan refugiar, pues uno empieza desde ellos, ¿no? Chiquillos, o nosotros, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? A resentirse desde entonces con la familia, con los papás, ¿no? Les comentaba esto de que he escuchado que muchos han llegado, pues más que nada por falta de cariño de mamá, de papá, ¿no? Yo decía orgullosamente que a mí no me hizo falta esa parte, ¿no? Yo me crié con mis abuelitos porque mi mamá fue profesora de educación primaria. Y en aquellos años, cuando ella llegó a la sierra, porque yo soy de Coyomeapan, no había medio de transporte, ¿no? No había más que caminar y en la lluvia y el lodo y todo eso, ¿no? Mamá pues me deja como todas las mamás que a veces nos casamos y llegamos a casa de los suegros, ¿no? No llegamos a casa del esposo. El esposo nos lleva con los suegros porque pues te casas cuando todavía no tienes nada, bien chingón, dices me caso y no tienes ni madre, ¿no? Me acuerdo que me decía una de mis tías que ya falleció, mira hija, cuando tú conozcas a una persona y te decidas a casar, aunque sea en una casa de carrizo, hija, pero que tenga dónde llevarte, porque lo peor que va a hacer es irte a dejar con papá, con mamá, y todavía que los mantengan los papás, porque ni siquiera por eso se saben valer por sí solos, ¿no? Pues ese fue mi situación, ¿no? Mi mamá se casa con mi papá, se van a vivir a casa de los abuelitos, porque antes,
antes en esas épocas los abuelitos eran señores machistas, ¿no? Que ay, yo hasta la fecha digo, la mamá gallina que quiere tener todos sus pollitos ahí en su casa, bola de huevones, sí, las nueras que no quieren hacer nada, pero ellas quieren tener. Porque cómo se va a ir mi hijo a otro lado, cómo lo van a malatender, ¿no? Si yo lo maltrato, pues nada más lo puedo maltratar yo que soy su madre, porque otro la voy a venir a maltratar, ¿no? Entonces el abuelito era el que dirigía a la familia, porque habrá que reconocer que sí fue así, ¿no? Todos los años que yo tengo, me acuerdo perfectamente, que para hacer cualquier cosa en esa casa, todos sus hijos, fueron 10 sus hijos de mi abuelito, a los hermanos de mi papá, todos tenían que pedirle opinión al abuelito. O sea, ¿qué se iba a hacer? Nadie podía dar un paso sin la opinión de él, ¿no? Entonces, mamá, pues me tuvo que dejar con los abuelitos. Yo fui la primer nieta de esa familia. Era yo la consentida porque tenía yo mis tías, todas mis tías estaban solteras. Ahí fue donde ahora yo me doy cuenta que viene mi primer resentimiento. ¿Por qué? Mi padre, cuando deciden hacer una casa, que pues eso mi mamá, ¿no? Mi mamá pues siempre tuvo una quincena segura. Cuando deciden hacer una casa, irse lejos de mis abuelitos, el abuelito ya no quiso que me llevaran con ellos. Porque ya estaba yo muy hallada con ellos, porque ya tenía como 3, 4 años y decían no. Y como él mandaba, dijo Nancy se queda aquí y ahí me quedé. Y mi papá no fue capaz de defender a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Me la llevo. Entonces siento que desde ahí viene ese primer resentimiento hacia él, ¿no? O sea, ¿cómo no peleas por tu familia? Y dices, me llevo a mis hijos. Está bien, los abuelitos los criamos, ¿no? O sea, porque yo me incluyo ahorita porque yo tuve una nieta que crié por 5 años y que cuando mi hija decide llevársela, yo digo, ay no, pero ¿cómo se la va a llevar? Le decía yo a mi esposo, apóyame. Y me dijo, oye, ¿qué estás loca o qué? La niña no es tu hija, es tu nieta. Y es obligación de su mamá que esté con ella. Vas a hacer lo mismo que un día hicieron contigo. Que te quieres quedar con una hija que no es tuya. Entonces me costó, me dolió, pero se la llevó mi hija, ¿no? Se la entregué. ¿Por qué? Porque me vi en esa parte en la que yo estuve alguna vez, ¿no? Cuando mi padre decide que me quede con los abuelitos. Y decía, ¿no necesité el amor de mamá? No lo necesité. ¿Por qué? Porque yo tuve todo el amor en mis abuelitos, tuve todo el amor en mis tías, que en esos tiempos eran solteras, todas son 5 mujeres. Tuve el amor de mi padre porque la verdad mi papá siempre fue a estar pendiente de mí, ¿no? Mi mamá, resentida con mi papá, resentida con mis abuelos, resentida con la vida, pues si quería iba y si no, no iba, ¿no? A ver si estaba yo. Entonces, hoy que escucho que dicen que están resentidos porque la mamá, por eso yo puedo decir, y a lo mejor no es algo orgulloso porque en algún compartimiento un padrino decía algo que a mí me quedó así como dicen, no, me llevé esa perla, donde decía que si los hijos no respetamos a nuestra madre y a nuestro padre que nos dieron la vida, cuanto y más vamos a creer respetar a Dios. Y eso es lo que estoy haciendo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace días mi mamá me habló para regañarme, porque mi mamá nada más habla siempre para eso, ¿no? Y no nada más conmigo, es con mis demás hermanos. Para regañarme, ¿y qué hice? Ya va a ser 2 meses que ni siquiera le hablo por teléfono, ¿cómo está? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo ese resentimiento contra ella. ¿Por qué? Porque, pues digo, la verdad es bien feo y es triste tener que decirlo, pero pues yo siento que como que ella pasa un segundo plano en mi vida. ¿Por qué? Porque para mí mi prioridad son mis tías. Porque para mí mi prioridad fueron siempre mis abuelitos, porque fueron los que me dieron ese cariño, ese amor que yo necesitaba, ¿no? Como hija, como nieta, como lo que sean. Yo para ellos no fui su nieta, no fui su sobrina, yo soy como hermana de ellas, ¿no? De mis tías. Entonces, pues digo, no, o sea, no puedo yo decir no necesité o no me hizo falta el amor de mamá, porque a lo mejor sí me hizo falta. Por eso yo, pues sí siento que esa parte de resentimiento pues lo sigo teniendo, ¿no? Y decía, tengo que ponerme a trabajar mucho sobre eso, porque me queda eso muy claro, ¿no? De que si tú no respetas a papá y a mamá,
que te concibieron, que como quiera que haya sido, ¿no? A lo mejor por algún error, a lo mejor por lo que haya sido, te concibieron, te tuvieron, y ahora yo bien chingona, a mi papá sí lo quise mucho, ¿no? O sea, mi papá fue otro rollo para mí, pero mamá siempre ha sido como un punto y aparte, ¿no? Entonces dices, ¿de qué se trata? Pues de que está un resentimiento ahí, ¿no? De que sigo yo teniendo eso contra ella, ¿no? Y llegas a una hacienda con resentimientos hacia muchas personas. Y cuando no lo trabajamos desde el principio, pues nos resentimos hasta con los del grupo. Nos resentimos por todo. Yo tuve una situación hace poco en el grupo y la verdad pues sí me molestó, sí me incomodó y dije, ya que se vaya mucho a la chingada. Y fíjense hasta dónde me sentí de chingona. Decía yo, todos los días voy a escribir lo que me pasa. Se lo voy a entregar a Dios, lo voy a quemar y se acabó. O sea, yo no necesito ningún padrino, yo no necesito de ningún grupo, yo puedo sola. Me resentí contra el grupo. O sea, así de bien chingona, ¿no? Yo soy chingona. Me decía el padrino Juanito, él ya me había invitado a escribir, ¿por qué? Porque él veía que estaba yo mal. Él veía que yo me estaba resintiendo con todos los del grupo y que cuando llegaba yo al grupo, pues me ponía a criticar que el de la cafetería, que la madrina de esto, que el padrino de lo otro. O sea, yo me ponía a ver a todo el mundo y no veía yo mis errores. ¿Y qué hacía yo? A lo mejor meter intriga entre uno y otro de los compañeros, y eso significa causar problemas. Eso significa estar resentido con la vida, que esa parte no la has sacado y quieres estar chingando a la madre con tus compañeros. Entonces, ¿qué dije? Tengo que trabajar esa parte. Y me decía el padrino Juan, madrina, vete a escribir, pero el día que vayas a escribir, saca todo lo que tienes, porque si te lo vas a quedar guardado, porque me va a regañar el padrino, ¿qué van a decir de mí? Yo que soy la chingona del grupo, que sigo desmadrando a los compañeros, pues ¿cómo voy a ir a hablar mi verdad? Y me resistía. Y decía, no, mi madre, yo no voy a escribir, está loco el padrino. Y yo en un día que fuimos a un compartimiento, pues para mí fue importante porque fue la primera vez que yo me subí a una tribuna en un cierre de aniversario. Y siento que todo lo que yo pude ver hablado fue algo muy hermoso, ¿no? Hasta incluso un padrino por ahí tiene un video que yo cuando lo veo dije, híjole, poco yo dije todo eso, ¿no? Pero pues ya lo había yo dicho. Me dice el padrino Juan, Marina, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a escribir en esta, ¿no? Y que le digo yo bien chingona, que vaya primero Poncho y luego voy yo. O sea, viendo yo a los otros. Al principio yo cuando llego a un grupo, yo decía, si fulano ni va al grupo, si el padrino fulanito pues hace un montón de cosas que no son correctas. O sea, yo como justificando lo que yo hacía, ¿no? Porque otros lo hacen. Y yo un día digo, bueno, a últimas yo llegué a un grupo por mí, por mi enfermedad. Si alguien va y no hace las cosas correctas, pues su pago le va a llegar un día, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos creemos que hacemos cosas y que nadie se da cuenta. Pero claro que hay alguien que se da cuenta y es el más importante, ¿no? Entonces, pues yo con mi mismo resentimiento de no, pues yo no, yo estoy resentida con todos porque yo estoy enojada con los del grupo, porque yo estoy resentida con el padrino Poncho, ¿no? Si ustedes quieren. No voy a escribir. Y primero que vaya fulano y primero que vaya sultano, total, que tanto y tanto, y un día dije, ya no puedo yo seguirme cargando de cosas, que suficiente tengo con las mías como para andar cargando con las de otros, ¿no? En esa parte, yo entiendo en la tercera escritura, que pues la verdad, sacar todo esos resentimientos, todo eso que va uno guardando a lo largo de los días, llámese grupo, llámese familia, llámese sociedad, nos va enfermando más. ¿Por qué? Porque de por sí tenemos muchos problemas, a lo mejor en la familia, ¿no? Que tiene uno que ver esposo, hijos, lo que yo les cuento ahorita, ¿no? De mi madre, que
pues ella es una señora que también es, o sea, yo puedo decir hoy al día de hoy que yo heredé mucho de ella, ¿no? Me decía un auditor mental, porque yo antes de llegar a un grupo estuve yendo con un auditor mental, y me decía, te voy a poner las dos manos, mamá y papá. Hay un pleito, pero así un pleito fuerte. ¿Quién gana el pleito? ¿Mamá o papá? Pues mamá. Se va a hacer esto, se dan las órdenes. ¿Quién gana esa orden? Mamá, papá, mamá. Pues ¿qué quiere decir? Mi mamá siempre fue la chingona y sigue siendo hasta la fecha en la casa. Porque ella siempre ha sido la que quiere hacer, mandar, ordenar, pero ella no ve lo que está haciendo mal. Y el mismo ejemplo tuve yo. O sea, el mismo camino tengo yo. Puedo decir que tengo, porque no les voy a decir ya lo dejé, pero lo estoy empezando a trabajar en el aspecto en el que uno se resiente con la gente cuando dicen por ahí un dicho que el pez por su boca cae. Entonces, si yo venía y metía problemas con los del grupo, a ratos se armaba un desmadre, y yo todavía me hacía la enojada, cuando yo sabía que yo estaba propiciando esa situación, ¿no? Yo le decía al padrino, porque yo me he metido mucho a la literatura, le decía al padrino Poncho, ¿sabes qué? Vamos a comprar el manual de servicios. ¿Por qué? Porque ahí te habla bien claro de lo que tenemos que hacer y de lo que no, y ahí les da lo que yo he estado leyendo mucho, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con el resentimiento, porque desafortunadamente en la agrupación, en la sociedad, en el diario vivir, los chismes están a la orden del día. Y ahí dice que chismoso no es el que dice, el que cuenta, sino que chismoso es el que le escucha y todavía le está rascando para ver qué más le saca. Entonces yo dije, no puedo yo seguir cayendo en eso. ¿Por qué? Porque mi mismo hijo me lo decía, ya no te metas en problemas. Yo alguna época de la vida eliminé mi WhatsApp, porque tenía yo muchos grupos, y más de familia, de mis primas. Y ya era un chismerío, que si fulana ya dejó a su marido, que si ya se juntó con que si ya anda con yo. Dije, bueno, ya últimas, a mí qué chingados me importa su vida. ¿Y qué pasaba? Salíamos peleados todos, porque como yo soy la más grande de todas, pues yo siempre les quería decir lo que iban a hacer. O sea, yo siempre bien chingona, ¿no? Yo queriendo decir a los demás qué van a hacer y yo no lo hago. Yo no lo aplico en mi vida, ¿no? ¿Qué dije? Los voy a eliminar. O sea, independientemente de que tuve otro problema por ese asunto del teléfono, elimino yo esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque te sigues cargando de problemas que ni te tocan. Y que siento que, por ejemplo, a lo mejor un grupo de nosotros en WhatsApp, pues debe ser un grupo serio, ¿no? Y tampoco ponernos a hacer un desmadre por algo que a lo mejor no es. Todos tenemos problemas. Yo lo sé que todos tenemos problemas. A mí ya me pasó, ¿no? Pero no podemos resentirnos con todo el mundo. Tenemos que ponernos a ver primero dónde tenemos ese resentimiento atorado. Y a mí me duele aceptarlo, pero sé que la parte de ese resentimiento que lo traigo desde la mamá. Yo reparé daños, porque fue la primera con la que lo hice. Como yo nazco en un grupo en Coyamiapan, cuando llegamos a Coyamiapan, ella me fue a recibir, yo reparé daños con ella y todo, ¿no? Pero me doy cuenta el día de hoy que no he podido brincar esa parte. ¿Por qué? Porque me habla, me regaña, y yo ya tiene 2 meses que ni le hablo. O sea, yo no me gusta estar de que, oye, ¿cómo estás? Siento que me cuesta trabajo esa parte. Ah, pero mis tías, ¿cómo estás, tía? Le hablo a mis tías de Tehuacán, mis tías las que están en Coyamiapan, hija, ¿cómo estás? O sea, mis tías es otro asunto. Pero hablar del asunto de mi madre, pues es algo que me está costando. Entonces, a lo mejor me creé en mi cabeza una idea mala. ¿Por qué? Porque dije, hijo de la chingada, a lo mejor me está yendo mal porque no hago lo correcto con mi madre. Porque decía el padrino algo que a mí sí me entró bien. Si no le respetas, madre ni padre, ¿cómo vas a respetar a Dios? ¿Cómo te pones a prometerle cosas a Dios si con las personas que te dieron la vida no lo haces? O sea, que soy muy chingona, o como por qué yo me brinco esa parte, ¿no? Entonces dices, a lo mejor, y yo me acuerdo muy bien porque mi mamá le digo que es una señora así muy muy especial, y me decía un día, vas a ver que todo lo que me haces lo vas a pagar con tus hijos. Y cuando yo tengo una situación con los hijos, recuerdo esas palabras, ¿no?
y te vuelve a venir el resentimiento. Y ayer lo hablaba con mi hijo porque me decía, no creo que me platica, mi hijo está muy intrigado con muchas cosas del grupo, porque ha visto muchas cosas, porque ha platicado con 2, 3 de los padrinos y me dice, pero ¿por qué van tantos? Ya hasta estuvo viendo en el YouTube lo de videos de Casa de Locos, porque yo como los busco, él de repente usa mi teléfono y los ve. Y me dice, oye, es que yo no entiendo por qué tanta grosería junta. O sea, ¿por qué tan feos? Le digo, mire, hijo, para que lo entiendas necesitas por fuerza ir para darte cuenta, porque yo no te puedo decir. Lo único que te puedo decir, les digo, es que la verdad del momento mejor es que yo no le veo lo bonito. Si es pura locura. ¿Me entiendes? Le digo, pues es que no lo entiendes, o sea, tú no lo entiendes, le digo. Pero me decía una parte importante, ¿no? Me decía, oye, tú me hablas muchas cosas de que, pues yo he visto, dice, hay muchos avances en ti, dice, pero hay una parte que no puedes brincarme, dice, ¿por qué chingas no le hablas a tu madre? Porque también mis hijos no le dicen abuela, o sea, así como yo fui burra, obvio es, como dice vulgarmente, que lo mamaron de mí, y si yo soy burra, pues mis hijos ni siquiera respetan a mi mamá, con eso les digo todo. Mis hijos, mis tías, pero mi mamá es punto y aparte para ellos, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no le hablas? ¿Cómo estás? ¿Por qué sigues con tus pinches? ¿Cómo me dijo? ¿Por qué sigues resentida con ella? Dice, yo no entiendo esa palabra, pero siento que tú todavía traes algo con ella. Dice, mientras tú no compongas eso, vamos a seguir aquí en la casa mal. Y me dijo eso. Dice, ¿tú crees mucho en Dios? Yo también. Me dijo, yo sí creo en Dios, porque mi hijo sí cree en Dios, mi hija es la que no. Ella dice que nada más es la suerte y la chingona es ella. Y bueno, eso es su teoría, su idea de ella, que se quede con esa, ¿no? No la voy a hacer yo que cambie fuerza nomás porque yo le quiero dar una cátedra de Alcohólicos Anónimos. De repente eso me pasaba también, ¿eh? Iba yo a Coyomeapan y quería yo dar una cátedra de Alcohólicos Anónimos. Iba yo a una fiesta con mi suegra, mi mamá, y quería yo dar una cátedra. Aquí dije, no, a ver, aquí no estamos con el grupo y no van a entenderlo. Y lo único que hacen es que me toman a loca, ¿no? No. Entonces, la reconozcan. entonces esa parte me decía mi hijo, date cuenta, ma, que a lo mejor hay cosas que no te están saliendo todavía bien por ese resentimiento que tú traes con mamá. Porque tantito me hacen enojar o tantito y yo ya no quiero hablarle a nadie. Yo ya me enojo, ya no quiero ver. Y lo hice porque yo dejé de venir al grupo unos días. Porque estaba yo que me llevaba la chingada con todos, ¿no? Y yo dije, bueno, o sea, última, los demás compañeros no tienen la culpa. Aquí uno fue el que me la hizo. ¿Ahora yo qué? Y yo es con el que yo tengo que hablar, ¿no? Entonces, yo siento que a veces, la verdad, actuamos mal, hacemos cosas mal, nos resentimos, nos llevamos entre las patas a otros por nuestros pinches resentimientos. Llámese sociedad, llámese grupo, llámese familia. Porque nosotros somos los que estamos cargando ese resentimiento y ya pasan a barrer todos. Entonces así no debe de ser, ¿no? Yo lo entendí hasta una tercera escritura, porque lo entregué, porque le dije a mi padrino, tenía yo miedo de escribirlo, o sea, ¿cómo voy a escribir? Porque ahí te dicen nombres y apellidos. ¿Cómo voy a escribir quién me está chinga la madre que ya me lo traigo atorado y ya no puedo, ¿no? Que lo pongo. Y cuando se trataba de leerlo en la torre, yo ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Me decía, padrino, ¿por qué estás tan nerviosa? Pero me sudaban las manos, o sea, yo tenía miedo de expresar esa parte. Y gracias a Dios, ¿no? El padrino me apoya mucho y me dice, ¿sabes qué? Mira, Mayra, tienes que trabajar tu problema, lo que esté pasando en el grupo, porque yo no lo van a creer, padrino, hasta dónde llegó mi resentimiento, mi locura, que yo llegué a una tercera escritura por el grupo, ya no tanto por mi familia, ya no tanto por mi esposo. O sea, mi esposo es un señor que hasta la fecha pues sigue siendo un señor necio, un señor que los huevos los hace al gusto y que yo estoy para que me sirvan y sírvanme, pero me decían, padrino, tú tuviste la culpa porque regresaste de una escritura y lo que debiste de haber hecho fue poner límites. No los pusiste, Marina, lo dejaste que te volviera a brincar y ahora te aguantas. Y me decía mi hija, porque su suegra fue a vivir una experiencia y dice que su suegra llega a una experiencia por tanto resentimiento con el esposo, ¿no? Tantos problemas con el esposo. Y que le dijeron que no había de dos. Y a mí también me lo dijeron, pero me hice la que no escuché.
Me hice la oxisa, o sea, yo escuché lo que a mí me convino. Me dijeron, mira, aquí no hay más que de dos. Tú lo escogiste, no te lo sacaste en una rifa, ahora sí como dice mi mamá. O lo aguantas y tratas de sobrellevar ese carácter del Señor y la que cambias eres tú, o lo dejas. O sea, así, así. ¿Y qué hice? No lo dejé. Y tampoco lo puedo aguantar. Bueno, entonces, ¿qué cosas? Lo que quiero, ¿no? Pero gracias a Dios he sabido sobrellevar esa parte. ¿Por qué? Porque no estoy esperando que cambie. Él jamás va a cambiar. Aquí la que tiene que cambiar soy yo. Para no seguirme haciendo daño, para tratar de llevar una vida tranquila. Y lo he logrado, Parinos. Hasta ahorita lo he logrado. Ese resentimiento que tenía así bien cabrón contra mi esposo, siento que ya no es así. Ahorita es únicamente pues ese detalle con mi madre, ¿no? Que siento que lo tengo que trabajar. Y otra, hacer, o sea, ver que estaba yo mal en ese aspecto del chisme. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que les decía ahorita de los grupos de WhatsApp, ¿no? Entre familia, eso es andar en el chisme. A nosotras las mujeres se nos da mucho, la verdad, no se vayan a ofender. A mí se me daba mucho. Que no. El andar de chismosa. Hay unos hombres chismosos también. Pero de repente no mide uno las cosas. Ah, no, aguanten. O sea, de repente voy para allá. Ah, bueno. Que vamos también hay Va chismosos. para todos. ¿no? Tampoco justifico que nosotras las mujeres seamos chismosas. Tampoco lo justifico. Porque la verdad hay gente que es muy recta. Que escucha algo y se calla su boca y ni siquiera escuchó. Y hay hombres, ahí voy para allá, que son peor que nosotros las viejas. Que no, Porque Nombres y hablan- apellidos, por favor. Se van a arrepentir, se van a ir. Ya me ¿Por voy. qué? Porque empiezan a meter problemas, bajita la mano, tranquilamente, y después no lo aceptan. Y después buscan a quién culpar, a otro más pendejo que cargue con sus chingaderas de ellos. Yo les digo porque a mí la verdad ya me pasó esa parte. Entonces yo decía, pues si estamos mal, padrinos, pues si estamos mal, vamos a entregar todo eso en una escritura, pero vamos a ser sinceros, vamos a hablar lo que es. Yo escucho mucho que aquí se suben y dicen, no nos vamos a enmascarar. Y se suben a una pinche tribuna y te hablan de todos los del grupo menos de su pinche vida. Así más pendejos los demás que hablen su vida. Yo no hablo la mía, yo nomás me subo los terapeutas. Me acuerdo que me decía el padrino Poncho una vez, mira, el día que te subas y des una terapia, cuando te venga de regreso te aguantas. Entonces hoy en día he aprendido a fortalecer esa parte, ¿no? A aguantarme. Porque yo se lo decía a una madrina, ¿no? Hace poco. De repente me subo y cuando te empiezan a tirar, o ponle que están ellos en su rollo, ¿no? Y te empieza a llegar, te empieza a doler, te empiezas a encabronar, ya no sabes ni para dónde correr, te sales mejor porque quieres evitar tus chingaderas. ¿Qué quiere decir eso? Que es una herida que todavía estás teniendo contra algo, contra alguien, algo que no has podido trabajar. Y el resentimiento, la verdad, padrinos, el resentimiento te va de la chingada. Yo por ese resentimiento he tenido muchos problemas con este brazo. Ya se los he compartido en el grupo. Este brazo me dolía morir, o sea, a mí no me dejaba y no me dejaba el dolor del pinche brazo. Y yo le decía, bueno, ¿qué tengo? Me dice un doctor que tenía ya mucho desgaste del hueso de acá. Que lo que iba a necesitar era una operación y que quién sabe qué, quién sabe cuál. Viene un pastor, hermano de una de mis cuñadas, y empieza a platicar conmigo, ¿no? Los pastores, las personas de otra religión, tienen la misma forma de trabajo del cuarto y quinto paso, solo que a su conveniencia. Porque ellos ahí sí lo trabajan a su conveniencia, a modo de que pues yo me beneficie del grupo, que den su lana. Yo le digo a uno de mis primos que es pastor porque les roba la lana a sus ovejas. Me decía, mira Nancy, el problema que tú tienes de este lado, mira, oye lo que te voy a decir, del lado derecho, es tu esposo. Son sentimientos encontrados que estás cargando. Es algo bien fuerte que es lo que tienes. Cuando tú le das algo a alguien, en este caso yo soy diestra, todo lo hago y lo doy con mano derecha. Cuando tú le das a tu esposo las cosas de mala gana, porque la verdad sí lo hago,
O sí lo hacía antes. Ahorita lo estoy trabajando ya mucho. Te digo que me lleva la chingada. Le pido a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Por qué? Porque la que le está dando un chingo versos a mí. Entonces, ¿qué hago? Yo trato de darle las cosas de buena manera. Y no me di cuenta en qué momento el dolor de versos se me fue. ¿Qué quiere decir? Que ese resentimiento que yo tenía, sí logré sacarlo. Sí logré entregarlo. Y estoy logrando dominarlo. Yo no les puedo decir que estoy al 100. Ahorita en lo que estoy trabajando así bien es en ya no andar de chismosa metiendo problemas. Lo que trato es de mediar la situación. Lo que trato es de hacer entender que a veces estamos mal y no lo queremos ver. Y yo les digo, padrino, yo llegué a una tercera escritura por un pinche resentimiento y fue en el grupo. O sea, ¿de qué se trata entonces? Imagínense, si tu mismo grupo te está enfermando o yo me estoy resintiendo con los del grupo, o sea, entonces ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Yo lo decía alguna vez, que este programa que nos enseña Alcohólicos Anónimos es un programa muy hermoso, es un programa muy sabio y como nos dicen, muy sencillo, pero si lo trabajamos a nuestra pinche conveniencia, si lo trabajamos para quererles estar chingando y rompiendo la madre a otros, no nos va a servir, compañeros. Y yo me acuerdo que me decía un padrino cuando estaba yo bien encabronada por ese resentimiento que tenía yo contra el grupo y contra una persona en específico, yo le dije, ¿sabes qué, padrino? Me voy a ir a hacer la tercera escritura. La voy a sacar adelante con todo. Me vale más que se enoje, que se tenga que enojar, ¿no? Porque desafortunadamente a veces te das cuenta que hasta en una hacienda no saben guardar el anonimato, anda el pinche chisme de que nadie escribió esto de fulano, escribió esto, o sea, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son los que están mal? ¿Nosotros o los que están al frente de nosotros? ¿No están trabajando un programa? ¿O dónde están entonces si no hablan de un programa como debe de ser? Y le decía al padrino, voy a trabajarlo al 100 y si creo poderlo trabajar, le sigo, y si no me saco a la chingada hasta ese grado. O sea, así como un reto, fui a escribir una tercera escritura. Y les puedo decir que por gloria de Dios, pues sí la puede sacar, y ahorita lo que trato de hacer es pues de sobrellevar, ¿no? Si mi resentimiento fue aquí, pues tratar de que nuestro grupo esté bien y de que nuestro grupo esté chingón. Y pues, compañeros, ¿qué más les puedo compartir? Que esa parte de resentimiento no nos deja nada bueno, ¿no? Vamos a tratar de, a lo mejor no es malo, hacerle ver a la persona que nos esté causando ese problema, porque yo sí lo hice, dónde está mal y qué es lo que está haciendo mal, ¿no? No somos perfectos, no somos chingones, pero hay otros que están peor que nosotros y nos quieren enseñar según cuando no están bien cimentados todavía. Y yo lo decía alguna vez, a lo mejor así como que hasta burlonamente. Y me dicen que tienen no sé cuántas 24 horas en un grupo. Entonces, ¿de qué se trata, no? Es lo que les puedo compartir, compañeros, del resentimiento. El resentimiento no nos deja nada bueno, al contrario nos causa mal, nos enferma. Y pues debemos de sacarlos, ¿no? Ver dónde estamos mal, dónde estamos atorados. Yo les puedo decir que yo he podido descubrir al día de hoy que sigo resentida con mi madre. Y voy a trabajar sobre eso, ¿no? Felices 24 horas, compañeros. Sean bienvenidos a la Casa de Locos, el canal de la terapia.